Mi nombre es Fernanda y durante los últimos 10 años he trabajado como abogada especialista en Derecho Corporativo Internacional bajo el seudónimo de F. Herrera para los bufetes más prestigiosos de Nueva York y Londres. He ganado casos millonarios contra corporaciones multinacionales y desarrollado estrategias legales que se estudian en Harvard Law School. Pero mi primo Eduardo no sabía nada de esto. Cuando regresé a México después de finalizar mi sociedad en un despacho de Wall Street, necesitaba tiempo para evaluar las ofertas que tenía pendientes. Eduardo me ofreció trabajo temporal en su estudio legal familiar mientras buscaba algo acorde a mi nivel educativo. Le dejé creer que apenas había terminado la licenciatura en Derecho. Bufete Jiménez y Asociados se ubicaba en Santa Fe, especializándose en Derecho Corporativo para empresas medianas. El lugar tenía una apariencia profesional impresionante, pero los casos se manejaban con estrategias obsoletas y argumentos predecibles. Eduardo había heredado el despacho de mi tío, pero carecía de la brillantez legal que había caracterizado a la generación anterior. Mi primera impresión del lugar confirmó mis sospechas. Eduardo me recibió con aires de superioridad, ajustándose la corbata importada mientras me explicaba mis responsabilidades básicas. Fernanda, prima, aquí vas a aprender cómo funciona realmente el derecho, me dijo desde detrás de su escritorio de caoba. La universidad te da teoría, pero esto es la práctica real. Tu trabajo será organizar expedientes, transcribir dictados y contestar teléfonos. Asentí humildemente mientras observaba la biblioteca legal que necesitaba actualización urgente. Los códigos más recientes estaban enterrados bajo polvo, y sus referencias jurisprudenciales databan de décadas anteriores. Cada instinto profesional me gritaba que sus métodos eran arcaicos. Durante las primeras semanas, me limité a observar sus operaciones. Eduardo manejaba casos complejos con enfoques simplistas, ignorando precedentes internacionales que podrían fortalecer sus argumentos. Su asistente legal, Patricia, era una mujer experimentada que había notado mis conocimientos superiores cuando discretamente sugerí mejores fuentes de investigación. Fernanda, me comentó en privado, hablas como si hubieras litigado antes. ¿Dónde estudiaste realmente? Evadí la pregunta con una sonrisa. Patricia tenía 30 años de experiencia y podía reconocer expertise genuina, pero Eduardo la ignoraba constantemente, considerándola solo una secretaria glorificada. Mi primera oportunidad de contribuir llegó cuando Eduardo estaba preparando la defensa para Constructora Monterrey, una empresa acusada de incumplimiento contractual por 50 millones de pesos. Su estrategia se basaba únicamente en argumentos técnicos locales, ignorando precedentes internacionales que podrían exonerar completamente a su cliente. Eduardo, sugerí cuidadosamente durante una reunión de estrategia, ¿has considerado el precedente del caso Brookfield vs International Holdings? Estableció jurisprudencia sobre cláusulas de fuerza mayor en contratos internacionales. Me miró con condescendencia evidente. Fernanda, estamos en México, no en Estados Unidos. Aquí las cosas funcionan diferente. Pero yo sabía que el Tratado Comercial México-Estados Unidos hacía aplicables esos precedentes. Esa noche, en secreto, redacté un alegato alternativo completo, incorporando jurisprudencia internacional y estrategias de defensa que había usado exitosamente en casos similares. Mi documento de 40 páginas incluía referencias a casos del Tribunal Internacional de Arbitraje Comercial, análisis comparativo de legislaciones y argumentos que transformaban la defensa de reactiva a proactiva. Era el tipo de trabajo que facturaba $500 por hora en Nueva York. Al día siguiente, dejé discretamente una copia del alegato en el escritorio de Eduardo con una nota, algunas ideas adicionales para el caso Monterrey. Una colaboradora anónima. Eduardo leyó el documento con creciente asombro. La calidad legal era indiscutiblemente superior a cualquier cosa que hubiera producido. Después de consultar con 2 socios senior de otros despachos, decidió usar mi estrategia como base de su defensa. He desarrollado un enfoque revolucionario, anunció orgullosamente a su equipo, incorporando precedentes internacionales que nadie había considerado antes. Patricia me dirigió una mirada conocedora. Había notado cómo mi alegato anónimo había aparecido misteriosamente después de mi sugerencia ignorada. El caso se desarrolló exactamente como había previsto. Cada argumento que había construido resistió los contraataques de la parte demandante.
Los jueces quedaron impresionados por la sofisticación de la defensa y la profundidad de la investigación jurisprudencial. Mientras tanto, Eduardo se adjudicaba completamente el mérito, dando entrevistas a revistas jurídicas sobre su innovadora estrategia legal, y promocionándose como un especialista en derecho corporativo internacional. Siempre supe que tenía un talento especial para casos complejos, le comentó a un reportero mientras yo organizaba sus archivos en segundo plano. La tensión escaló cuando comenzaron a llegar casos más complicados, atraídos por la reputación del genio legal Eduardo Jiménez. Un conglomerado farmacéutico necesitaba defensa contra demandas colectivas por efectos secundarios no reportados. El caso requería conocimientos especializados en derecho sanitario internacional y regulaciones de la FDA que Eduardo simplemente no poseía. Durante una junta con el cliente, Eduardo improvisó respuestas sobre regulaciones que claramente no comprendía. Vi cómo el CEO del laboratorio intercambiaba miradas preocupadas con su equipo legal interno. Licenciado Jiménez, preguntó el CEO, ¿qué opina sobre la aplicabilidad del precedente Merck vs. FDA en casos de responsabilidad extraterritorial? Eduardo palideció visiblemente. Bueno, ese es un tema muy complejo que requiere análisis detallado. Desde mi escritorio, observé cómo perdía credibilidad con cada respuesta evasiva. Esa noche, nuevamente redacté un análisis completo del caso, incluyendo estrategias defensivas basadas en mi experiencia previa con casos farmacéuticos internacionales. Pero esta vez, Eduardo estaba más paranoico. Había comenzado a sospechar que alguien en su oficina tenía conocimientos superiores a los suyos. Patricia, le ordenó, revisa todo el trabajo que sale de esta oficina. Alguien está interfiriendo con mis estrategias legales. Su paranoia alcanzó el punto de ruptura durante la preparación de los alegatos finales para el caso Monterrey. El juez había programado audiencia oral donde Eduardo tendría que defender personalmente su estrategia ante un panel de magistrados especializados. Esa mañana, llegué temprano para organizar los expedientes finales cuando escuché a Eduardo practicando su presentación en su oficina. Sus argumentos eran superficiales y su comprensión de los precedentes internacionales, claramente limitada. Fernanda, me llamó mientras revisaba nerviosamente sus notas, necesito que transcribas estos puntos adicionales. Comenzó a dictarme argumentos que eran versiones diluidas de mi trabajo original. Cuando intenté sugerir una mejora en la estructura argumentativa, explotó. Las secretarias no opinan sobre estrategia legal, gritó frente a todo el equipo. Quédate en tu escritorio y deja el trabajo intelectual a los verdaderos abogados. Patricia y los otros empleados bajaron la mirada, incómodos por su arrebato público. Pero Eduardo no había terminado. Estoy cansado de empleados que creen saber más que el jefe, continuó mientras se paseaba por la oficina. Si no puedes limitarte a tus funciones, quizás deberías buscar trabajo en otro lugar. 2 horas después, Eduardo se presentó en el tribunal para los alegatos orales del caso más importante de su carrera. Yo me quedé en la oficina, pero Patricia me mantuvo informada mediante mensajes de texto desde la audiencia. Está batallando mucho, me escribió. Los jueces le están haciendo preguntas muy específicas sobre los precedentes internacionales. Luego, se está poniendo nervioso. No puede explicar la metodología detrás de sus argumentos. Finalmente, el juez presidente está revisando el expediente. Dice algo sobre verificar la autoría de los alegatos. 1 hora después, Patricia regresó con expresión grave. Fernanda, necesitas saber algo. El juez reconoció el estilo argumentativo. Dijo que se parecía mucho al trabajo de F. Herrera, la abogada especialista que ganó el caso Pharmaceutical vs. FDA el año pasado. Mi sangre se congeló. ¿Qué más dijo? Preguntó específicamente quién había redactado realmente los alegatos. Eduardo no supo qué responder. Esa tarde, Eduardo regresó de la audiencia visiblemente trastornado. Los jueces habían aplazado su decisión para verificar ciertos aspectos procedimentales relacionados con la autoría de los documentos legales. Al día siguiente, el juez presidente llamó directamente al bufete. Patricia contestó y me pasó la llamada con expresión significativa. ¿Podría hablar con F. Herrera? Preguntó la voz oficial del otro lado de la línea. Habla ella, respondí, decidiendo que era momento de terminar con el secreto.
Magistrada López al habla. Necesito confirmar si usted redactó los alegatos en el caso Constructora Monterrey vs Desarrollos del Sur. Sí, señora magistrada. Redacté tanto la estrategia defensiva como todos los alegatos presentados. Entiendo. ¿Trabaja usted para el bufete Jiménez? Trabajo allí temporalmente, pero bajo condiciones que no reflejan mi verdadera capacidad profesional. Muy bien. Necesitaré que confirme esto oficialmente en audiencia mañana a las 10 de la mañana. Cuando colgué, Eduardo estaba parado detrás de mí, habiendo escuchado mi parte de la conversación. Su rostro había perdido todo color. F. Herrera, murmuró. ¿Tú eres F. Herrera? Patricia se acercó con una sonrisa. Lo sabía desde la primera semana. Nadie conoce jurisprudencia internacional por casualidad. Al día siguiente, en la audiencia de aclaración, el magistrado presidente se dirigió directamente a mí. Licenciada Herrera, ¿puede confirmar ante este tribunal que usted es la autora intelectual de la estrategia defensiva presentada por el bufete Jiménez? Sí, señor magistrado. Redacté todos los alegatos y desarrollé la estrategia legal completa. Cuando el juez mencionó mi nombre como la verdadera autora de su alegato ganador, la confianza de Eduardo se desvaneció. El tribunal guardó silencio mientras el magistrado continuaba. Licenciada Herrera, su trabajo es excepcional. Los precedentes que citó y la metodología aplicada demuestran un nivel de expertise que rara vez vemos en tribunales locales. Eduardo se hundió en su silla mientras yo respondía las preguntas técnicas que él no había podido contestar el día anterior. Al final de la audiencia, el tribunal falló a favor de Constructora Monterrey, elogiando específicamente la brillantez legal de la defensa presentada por la licenciada F. Herrera. En las semanas siguientes, la noticia se extendió rápidamente por la comunidad legal mexicana. Los clientes de Eduardo comenzaron a preguntar específicamente por la verdadera autora de sus casos exitosos. Varios bufetes prestigiosos me contactaron directamente con ofertas de sociedad. Eduardo intentó múltiples veces disculparse y ofrecerme sociedad en su despacho, pero su credibilidad profesional había quedado devastada. Patricia decidió seguirme cuando anuncié la apertura de mi propio bufete. 3 meses después, inauguré Herrera y Asociados, Derecho Corporativo Internacional en Polanco. Nuestro primer caso fue representar al conglomerado farmacéutico que Eduardo había perdido por incompetencia. Durante la ceremonia de inauguración, Eduardo apareció entre los invitados. Al final del evento, se acercó con humildad genuina. Fernanda, perdóname. Mi arrogancia no me dejó reconocer tu genialidad excepcional. Sonreí mientras observaba mi nuevo equipo de abogados especialistas. Eduardo, el verdadero derecho no se trata de quien grita más fuerte en la oficina, sino de quien argumenta mejor en el tribunal. Un año después, Herrera y Asociados se había convertido en el bufete de Derecho Corporativo Internacional más respetado de México. En mi discurso durante la Convención Nacional de Abogados, donde recibí el premio a la excelencia jurídica, mencioné que los mejores abogados a menudo trabajan desde las sombras, construyendo casos sólidos mientras otros se adjudican los méritos. Ahora, cada vez que veo a un abogado junior siendo menospreciado por un socio arrogante, recuerdo que la verdadera expertise legal no se mide por el tamaño de la oficina o el volumen de la voz, sino por la solidez de los argumentos y la profundidad del conocimiento. Y que a veces, las mentes más brillantes prefieren trabajar silenciosamente hasta que la justicia las llama a brillar.